Pues hoy terminamos precisamente nuestra serie de Discípulo en tiempos de COVID, donde hemos estado platicando acerca de aquellas cualidades o de aquellas características que hacen a un discípulo y que nosotros decíamos, bueno, aunque no podamos estarnos reuniéndonos aquí en las instalaciones, eso no significa que no seamos discípulos de Jesús, porque realmente donde se demuestra que somos discípulos de Jesús es en el día a día. Y por esa razón es que empezamos a platicar sobre estas cualidades o características de los discípulos y nos dimos cuenta en todas ellas que ninguna decía, un discípulo es el que se junta en el templo. Aunque ahora que nos empecemos a reunir otra vez, es obvio que la palabra de Dios sí habla y sí nos invita a congregarnos. En Hebreos, ¿verdad? Bien claramente ahí, dice, no dejen de congregarse, como algunos lo tienen por costumbre. La palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Nos invita a que como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que mantenernos unidos, adorando al Señor. Y lo hacemos a través de estos cultos que nosotros realizamos. Ahorita lo estamos haciendo a través de línea y hay varios de ustedes que están conectados. Ahorita que estaba viendo los que estaban conectados, por ahí hay varios hermanos que están conectados, ¿verdad? De alguna manera estamos congregados ahí, aunque sea en línea, pero estamos congregados tratando, ¿verdad?, de alabar a Dios en este día. Pero necesitamos pues entonces nosotros reconocer que podemos hacerlo ahora también ya de una manera presencial y lo vamos a hacer en este tiempo, pero no necesitamos específicamente estar encerrados en un edificio para decir que somos la iglesia de Dios y para decir que somos discípulos, que era el punto de esto. Entonces, aunque no podamos estar en el templo, decíamos, somos discípulos de Jesús y hemos estado viendo todas estas cualidades de lo que es ser un discípulo de Jesús y hablábamos acerca del nuevo nacimiento, del amor, de todas estas acciones, ¿verdad?, que siguen haciendo a un discípulo ser un discípulo. Y hoy vamos a terminar, hermanos, con esta serie y luego vamos a comenzar otra serie. Bueno, en realidad van a ser dos domingos de, vamos a decirlo así, de mensajes sin un tema específico, o sea, un tema libre, un tema que el Señor en aquel momento nos guíe a enseñar. Pero después de ahí viene una serie, hermanos, que yo les suplico en realidad que me ayuden por favor a estar orando. Después de esta serie va a comenzar a mediados de abril, porque va a ser una serie que va a tocar temas y asuntos contemporáneos, asuntos que tenemos que abordarlos desde la perspectiva bíblica y que si no lo hacemos estamos fallando a comunicar el mensaje de la palabra de Dios, pero obviamente son temas que causan a veces un tanto de, no sé cómo decirlo, un tanto de hostilidad quizás para aquella persona que lo está escuchando porque no tiene todo el contexto. Entonces nosotros vamos a exponer simplemente lo que dice la palabra de Dios de la manera más amorosa posible, pero sin dejar en ningún momento de comunicar el mensaje de Dios. Entonces esta serie va a comenzar allá a mediados de abril y se va a llamar así, Peligro, ¿verdad? Y vamos a tratar alguna serie de cosas ahí que tenemos que tratar en base precisamente a la cultura que últimamente nos está rodeando como iglesia, la cultura en la que vivimos, en la que se aprueban ciertas leyes, en las que se promueven ciertos valores que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y a veces nosotros como cristianos no sabemos cómo responder a estos contravalores culturales que surgen y nosotros no sabemos qué es lo que dice la palabra de Dios. Y como no sabemos qué es lo que dice la palabra de Dios, simplemente no tomamos una posición firme en lo que es la verdad. Y entonces eso se va a tratar la serie. Por favor, hermanos, estén orando por ello. Siempre es difícil de pronto hablar de ciertas cuestiones. Bien, hermanos, abran sus Biblias entonces en Marcos 8. Vamos a leer del 27 a 34, solamente para refrescar un poco la memoria, que fue el pasaje que leímos la semana pasada, pero que yo dije que hoy vamos a terminar. Entonces Marcos 8 del 27 hasta el 34. Y dice así la palabra de Dios. Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Y mientras caminaban, él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que eres uno de los profetas, eres uno de los otros profetas. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó, tú eres el Mesías. Pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte
y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos en este día a exponer lo que dice y que sea tu Santo Espíritu el que nos ayude a discernir y a interiorizar, Señor, las verdades que encontramos en ella. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, la semana pasada estuvimos reflexionando sobre la primera parte de esta sección y en aquella ocasión yo decía que Jesús hizo dos preguntas a sus discípulos, ¿se acuerdan? La primera pregunta, Jesucristo les dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y luego la siguiente pregunta le dice a sus discípulos, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ustedes que son mis discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y miren, hermanos, no es que Jesús fuera un narcisista inseguro de sí mismo que necesitaba escuchar palabras de afirmación para sentirse bien, ¿verdad? Eso es muy típico de la naturaleza humana, eso es muy típico de nuestra naturaleza caída. Por ejemplo, algunos políticos crean programas sociales cuyo fin, en realidad, o sea, el propósito que ellos buscan no es ayudar a la gente, en realidad, sino más bien aumentar su grado de aprobación o su popularidad. Necesitan esa aprobación. Entonces, ¿cómo le hacen? Bueno, tienen este poder político a su mano, crean algunos programas sociales para ayudar a algunas personas y entonces de esta manera que sus índices de aprobación aumenten, ¿verdad? Quieren ganar esto porque con esto ganan un poco más de poder. Algunas personas ricas, por ejemplo, también donan grandes cantidades de dinero y de igual manera no lo hacen simplemente por querer ayudar, sino que lo anuncian y todo, porque quieren ser percibidos como buenas personas. Oh, sí, mira, es una persona muy rica, pero él utiliza su riqueza para el bien, ¿verdad? Entonces, de pronto hacemos esto, ¿verdad? Hacemos ciertas acciones para buscar la aprobación de las personas. Esto no es algo exclusivo entonces, no es algo exclusivo de los políticos, ni tampoco de los ricos. De alguna manera y de alguna medida, en una distinta medida, todos nosotros tenemos la necesidad de ser afirmados. Todos tenemos esa necesidad. Todos tenemos la necesidad de ser inspirados. Todos tenemos la necesidad de ser aprobados. De que alguien nos diga, estuvo muy bien, ¿verdad? Estuvo muy bien eso que hiciste. Y esta necesidad, hermanos, por sí misma no es mala. La necesidad de sentir esa aprobación, de que alguien más nos diga, está bien, ¿verdad? De lo que estás haciendo. Esa necesidad no es mala por sí misma. Lo que está mal, fíjense muy bien, lo que está mal es desde donde nosotros queremos satisfacer esa necesidad de aprobación. Desde donde nosotros queremos satisfacer esa necesidad de aprobación. ¿Queremos que la gente apruebe lo que hacemos? ¿Queremos ganar popularidad y fama aquí terrenalmente? El creyente, hermanos, el creyente no busca la aprobación de las personas de este mundo, busca la aprobación de Dios. Pablo va a decir ahí en Gálatas 1:10, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero Pablo está diciendo, ¿verdad? Yo no busco el favor de los hombres, yo busco la aprobación de Dios. ¿Se dan cuenta? La necesidad de ser aprobado no es una necesidad mala en sí misma. El problema es de dónde buscamos la aprobación y cómo conseguimos esa aprobación. Pablo le va a decir a Timoteo, en capítulo 2, versículo 15, en su segunda carta, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, esfuérzate, fíjense bien, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Esfuérzate, Timoteo, para presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Entonces, el creyente no busca su aprobación de las personas de este mundo. El creyente busca su aprobación de Dios. Entonces, Jesús no está haciendo estas preguntas para sentirse bien consigo mismo. Él no necesita esa aprobación de parte de los hombres. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Verdad? Jesús no necesita eso, no necesita saber cómo lo percibe la gente.
Él hace estas preguntas a sus discípulos porque es el ser humano el que tiene que hacerse esta pregunta por lo menos una vez en toda su vida. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y ese fue el tema que tratamos nosotros la semana pasada. Y yo decía, ¿verdad? Yo decía que las implicaciones de cómo nosotros le demos respuesta a esta pregunta tiene consecuencias eternas. Por ejemplo, hermanos, si Jesucristo no es más que un obrador de milagros y un gran exorcista, entonces su ministerio terminó cuando Él murió. Y creer en Él o no creer en Él realmente no tiene importancia. Si simplemente es alguien que hace milagros y que expulsaba a algunos demonios, puedes creer en Él, no puedes creer en Él, no tiene ninguna importancia. Si Jesucristo fue un gran maestro que enseñaba con autoridad y cuyos discursos instruían una excelente ética moral, sus palabras simplemente estarían a la altura de cualquier otro gran maestro de la moral. ¿Será como cualquier otro maestro de la moral? Como cualquier otra persona abnegada que enseña, ¿verdad? Que enseña cosas buenas. Y seguir sus consejos o no seguirlos, pues no tendría realmente grandes repercusiones, porque al final de cuentas todos moriremos. Sí, entonces, si Jesucristo simplemente fue un buen maestro de una buena moral, ¿qué importa obedecerlo o no obedecerlo? Murió como cualquier otro más. Pero sí, Jesús es el Mesías de Dios. Sí, Jesús es el Mesías de Dios, o sea, el ungido que murió, pero resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre reinando, esperando la consumación de los tiempos para venir a juzgar el mundo. Entonces nosotros tenemos un problema si no lo aceptamos como Señor y Salvador. Si Jesucristo ahora mismo está sentado a la diestra del Padre, esperando el juicio final para venir y juzgar a la tierra, tenemos un problema si nosotros no lo vemos como Señor y como Salvador. Por eso Jesucristo les pregunta directamente a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen? Porque si yo soy el Mesías de Dios, yo soy entonces también Señor. Jesucristo entonces hizo esta primera pregunta, bueno, ¿y ustedes qué piensan? O qué dicen, perdón, ¿ustedes qué dicen que la gente dice que soy yo? Esta pregunta es más bien como para abrir una plática y como para promover una conversación entre Él y sus discípulos. Porque en realidad, mis amados hermanos, lo que pensaran las demás personas acerca de Jesucristo le daba igual a Él. Lo que pensaron los demás le daba igual en realidad. Jesucristo no necesitaba la aprobación de los hombres, Él buscaba solamente la aprobación del Padre. Entonces, si pensaban de Él que era un gran maestro, si pensaban de Él que era un profeta, ¿qué más da? A Él no le importaba eso. Entonces, esa pregunta, por eso Jesucristo simplemente la hace para tener una conversación con sus discípulos. Que por cierto, sus discípulos ni siquiera fueron completamente honestos con Jesús. Porque los discípulos le dijeron, bueno, Jesús, pues algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Bueno, Jesús, algunos dicen que tú eres Elías. Bueno, Jesús, otros dicen que tú eres otro de los profetas. Y yo les decía la semana pasada que a Jesús le dijeran que es un profeta era algo bueno, porque los profetas eran personajes queridos por los judíos. Pero a los discípulos se les olvidó, a los discípulos se les olvidó, decirle a Jesús, ¿y sabes qué, Jesús? Otros piensan que tú eres un hijo del demonio. Otros piensan que eres un blasfemo. Es más, otros más por ahí dicen que estás poseído por Satanás. Porque eso también decían de Jesús. Sí, es verdad que algunas personas decían que Jesús era un gran profeta, era un gran maestro, pero también había otras personas que decían que Jesús era hijo del diablo. Entonces, es obvio que los discípulos no le dijeron esto a Jesús porque es su maestro. Y ellos son sus seguidores y no quieren causarle una mala impresión. Ellos piensan, bueno, Jesucristo está queriendo escuchar algo bueno, le vamos a decir lo que Él quiere escuchar, ¿no? Señor, algunos dicen que eres un buen profeta. Pero Jesús no está buscando eso. Simplemente abre con esa pregunta porque quiere llevarlos a la siguiente pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Ya no importa lo que piensen los demás. En realidad no tiene importancia.
Lo que Jesús quiere hacer es que sus seguidores, o sea, sus discípulos, aquellos que dicen ser seguidores de Él, entiendan lo que significa que Él es el Mesías. No me importa lo que piensen los demás. Lo que me importa es que tú, que eres el que te sientas a la mesa conmigo, el que tú que vienes tras de mí todo el tiempo, el que escuchas mis enseñanzas, tú, el que recibes de mí todas estas bendiciones, quiero que tú me digas quién soy yo para ti. Lo que quiere entonces Jesús es que sus discípulos, sus seguidores, entiendan quién es Él. Porque si Él es el Señor y entonces ellos son sus discípulos, significa que una voluntad está por encima de la otra. Si Jesús es el Mesías y ellos son sus discípulos, una voluntad de los dos está por encima de la otra. ¿La voluntad de quién? La voluntad del maestro, ¿no? La voluntad del maestro está por encima del discípulo, por encima del alumno. Entonces, si Jesús es el maestro y ellos son sus discípulos, la voluntad de Jesús está por encima de ellos. Y entonces ser su seguidor, ser su discípulo, implica entonces obedecerle. Lo cual nos va a llevar al pasaje que yo dije, vamos a reflexionar hoy, versículo 34. Entonces Jesucristo llama a la multitud. Dice, después de que Pedro lo regaña, porque se acuerdan la semana pasada, Pedro regaña a Jesús. No, Jesús, ¿cómo se te ocurre decir estas cosas? Y entonces Jesucristo le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Y entonces después de esto, Jesucristo, dice la palabra de Dios, junta a sus discípulos con la multitud que los está siguiendo y entonces les dice lo siguiente. Entonces llama a la multitud para que se uniera a sus discípulos y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Reina Valera del 60, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, hoy estamos celebrando el Domingo de Ramos. Y regularmente en esta fecha se recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Nosotros, esta celebración obviamente ha sido sacada de la Biblia en aquella última semana de la Pasión, donde Jesucristo, Él ejerce la mayor parte de su ministerio en Galilea, y de ahí entonces Él poco a poco va llegando hasta Jerusalén, y cuando Él va entrando a Jerusalén, la gente lo recibe. La gente lo recibe muy contento. La gente recibe a Jesús con un Hosana, Hosana el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces Jesucristo entra a Jerusalén, pero en el periodo de una semana, esa misma gente que gritaba eso empieza a gritar, crucifícale, crucifícale. En una semana pasa eso. Antes de que Jesucristo entrara a Jerusalén, tenía multitudes que lo seguían, multitudes que hablaban bien de Él. Al final de esa semana, solamente un puñado de personas se dolían por su muerte y todos sus discípulos huyeron. Una semana nada más. Jesucristo había estado con ellos por aproximadamente 3 años, haciendo milagros, dándoles de comer, expulsando demonios, sanando personas, sanando enfermos. Y simplemente tomó una semana para que todos aquellos que habían recibido de alguna manera alguna bendición de parte de Él, se voltearan en su contra diciendo, crucifícale, crucifícale. La ingratitud del ser humano. Pero como estos seres humanos fueron motivados por aquellas ideas de los líderes judíos, entonces se pusieron del lado de los líderes judíos, en vez de ponerse del lado de las evidencias. Habían visto a Jesús ser bueno con ellos todo el tiempo, lo habían visto. Y sin embargo, aún así, se atrevieron a pedir su muerte. Jesucristo nunca les había hecho ningún daño a ninguno de ellos. Pero así es el ser humano. Así es el ser humano. Se deja llevar por las ideas de otros, sin comprobar por sí mismo qué es lo que está pasando. Antes de que Jesucristo entrara en Jerusalén, yo les platicaba también esto la semana pasada, antes de que Jesús entrara en Jerusalén, les dijo 3 veces a sus discípulos, voy a morir. Les dijo a sus discípulos, miren, escuchen, ahora vamos rumbo a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén me van a azotar,
Ahí en Jerusalén me van a escupir, ahí en Jerusalén hablarán calumnias sobre mí, ahí en Jerusalén me rechazarán, ahí en Jerusalén me matarán, pero a los 3 días voy a resucitar. Y nosotros vemos que en ninguna de las 3 ocasiones que Jesucristo les dice esto a sus discípulos, ellos aceptaron las palabras de Jesús, en ninguna de las 3 ocasiones. Se pusieron a hablar de otros temas. Señor, ¿quién va a ser el mayor de nosotros? Señor, concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No les importaba la vida de Jesús. No les importaba el mensaje que Jesús estaba diciendo. ¿Saben por qué? Porque si Jesucristo, que era el maestro y estaba diciendo, ¿saben qué? Cuando vayamos a Jerusalén me van a matar, me van a escupir, me van a golpear. ¿Qué les esperaba a ellos que eran sus discípulos? ¿Qué les esperaba a ellos? Lo mismo. Por eso que Jesucristo dijera eso, me van a matar, me van a escupir, se van a avergonzar de mí. Ellos decían, no, mejor preferían hablar otra cosa. Porque si eso le pasa a nuestro maestro, a nosotros nos va a pasar eso o peor. Entonces Jesucristo les está diciendo esto a ellos, pero a ellos no les importa. Y muchos comentaristas, hermanos, concuerdan en que este versículo 34 del capítulo 8 de Marcos es la descripción perfecta de lo que es ser un discípulo de Jesús. Porque quien dice o quien define esta descripción es Jesucristo mismo. Y Jesucristo dice bien sencillamente, miren, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, niéguese, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Eso es ser un discípulo. Abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Reina Valera, negarse a sí mismo. Lo primero, hermanos, entonces, que podemos observar en este pasaje, versículo 34, es que seguir a Jesús es una decisión no obligada, o es una decisión libre. Nadie te está obligando a seguir a Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesucristo juntó a todos los que estaban ahí. Y entonces, juntó a las multitudes y a sus discípulos, y a ambos les dice, si alguno quiere. Si alguno quiere. Es decir, no es una obligación, es una decisión personal y de ahí parte todo. De ahí parte todo. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi seguidor. Es una decisión, hermanos. No estás obligado a seguir a Jesús. En ningún momento es una obligación, no es tampoco una imposición. Por eso Jesucristo voltea a ver a todos y les dice, miren, si alguno de ustedes quiere, estas son las demandas. Si alguno de ustedes quiere, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que no, se puede quedar aquí. Es una decisión personal y de ahí parte todo, hermanos. Y es importante, ¿saben por qué? Porque luego nosotros hablamos de los mandatos que hay en el reino de Dios y empezamos a verlos como una imposición. No, es que ser cristiano te obliga a que no hagas esto, te obliga a que no hagas esto otro. Si quieres. Si no quieres, no tienes por qué estar en el reino de Dios. Me estoy explicando. Parece, yo sé que es un poco duro, pero es la verdad, hermanos. Es una decisión personal. Nadie obliga a que otra persona sea cristiana. Nosotros, como cristianos evangélicos, jamás pensamos que debemos imponer la religión. Por ejemplo, ahora mismo que se promueven de pronto algunas leyes que están en contra de la palabra de Dios, nosotros no imponemos, no buscamos imponer que el Estado obedezca lo que decimos los cristianos. Simplemente presentamos nuestra creencia, porque así la sacamos de la Biblia, pero dejamos que el Estado se encargue de hacer lo que tiene que hacer, que es legislar. Nosotros no vamos a pelear, ¿verdad? Ni tampoco vamos a conquistar pueblos para luego imponerles nuestra fe. Que sí, de alguna manera, algunas religiones toman esto como algo que deben hacer, y no es así. Nunca podemos imponer el seguir a Jesús, es una decisión personal. Por eso nosotros siempre cuando predicamos y luego de pronto hay una invitación, es eso, es una invitación. Si la palabra de Dios ha llegado a tu corazón y quieres recibirle a Él como Señor y Salvador, acepta su invitación, es todo. Pablo dice, les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Les rogamos. Es un ruego, una súplica, una invitación. Entonces, hermanos, el problema es que cuando nosotros aceptamos a Jesús, dependiendo de cómo nos hayan enseñado, a veces nos enseñan a aceptar a Jesús simplemente como un Salvador. Que Jesús sea tu Salvador. Que Jesús sea tu perdonador. Que Jesús
lo aceptamos como alguien amoroso, y lo es. Jesucristo, claro que es un Salvador, claro que es perdonador, claro que es misericordioso y claro que es lleno de gracia, pero principalmente Jesucristo es Señor. Principalmente Jesucristo es Señor. Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, es porque reconoce que Jesucristo merece ser seguido. O sea, es Señor. Dice Filipenses 2:9, es Pablo hablando aquí, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, está hablando de Jesús, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. No dice, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Salvador. Lo es. Pero principalmente es el Señor. Y todo esto para glorificar al Padre. Entonces, hermanos, a nadie, absolutamente a nadie se le obliga a seguir a Jesús. Y entonces, ahora sí ya, a los que deciden seguirlo, hay 3 ocupaciones que nos incumben. Has decidido seguir a Jesús, no por obligación, sino porque tú decides hacerlo. Lo primero que hay que hacer, negarse a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿verdad? Dice Nueva Traducción Viviente, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su egoísta manera de vivir o su manera egoísta de vivir. Lo primero, entonces, es negarse a sí mismo. Hermanos, en el contexto que hemos leído, Jesucristo está claramente diciendo esto por las intenciones de Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Que Pedro acaba de decir, Jesucristo, ¿cómo se te ocurre decir esas cosas? ¿Cómo se te ocurre decir que vas a sufrir? ¿Verdad? Nos está yendo bien Jesucristo con las sanidades y con los exorcismos. Mira nada más cuánta gente tenemos. Y ahora solamente nos falta que acabemos con los romanos y listo. Pedro está pensando esto, ¿verdad? Y entonces Jesucristo dice esto claramente por lo que dijo Pedro. Porque Pedro tiene las intenciones de remodelar el camino de Jesús. Pedro tiene esto en mente. Pedro dice, no, Jesucristo, ese camino que tú quieres llevar de sufrimiento no es popular aquí en la tierra. Mira, mejor nos vamos por este otro camino, por el camino de los milagros y por el camino del poder. Y ese va a ser un ministerio popular aquí. Entonces Pedro quiere remodelar, ¿verdad? Redirigir el camino de Jesús. Y Jesucristo le tiene que hacer un lado, apártate de mí, Satanás. Hermanos, cuando nosotros hablamos así de Pedro, ¿verdad? Obviamente se nos hace un tanto absurdo porque lo estamos ridiculizando, porque él le está regañando a Jesús, pero en cierto sentido nosotros también somos culpables de lo mismo. Cuando por temor al sufrimiento queremos remodelar o queremos redirigir el camino que Dios ha dispuesto para nosotros. Nosotros también queremos hacer lo mismo. También queremos decirle a Jesús, no Jesús, si me llevas por ese camino, no me va muy bien. Mejor llévame por este otro. Somos culpables, igual que Pedro. Me gusta lo que dice John Piper cuando escribe sobre este pasaje. Porque él dice esto, John Piper escribe, que cuando Jesús dice esto, cuando Jesús dice, niéguese a sí mismo, si alguno quiere ser mi seguidor, niéguese a sí mismo. John Piper dice que cuando Jesucristo está diciendo esto, Jesucristo está aceptando la realidad de que una vez que nosotros hemos entrado en el reino de Dios, existe en nosotros una doble voluntad. Porque si Jesucristo te está diciendo, niégate a ti mismo, significa que hay una voluntad que está ahí, que tienes que negar. Y la tienes que negar con otra voluntad. Entonces, hay una doble voluntad, la voluntad de la carne y la voluntad espiritual. Pablo le va a llamar a esto la naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual. Gálatas 5:17 va a decir esto, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, y que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos, fíjense bien, lo que está diciendo Pablo, el Espíritu ¿a quién le da deseos? Dice, el Espíritu nos da deseos, pero ¿quién tiene el Espíritu? El creyente, ¿verdad? Entonces, el Espíritu nos da deseos al creyente, pero la naturaleza pecaminosa quiere hacer el mal, que es precisamente lo contrario que quiere hacer el Espíritu. Y el Espíritu nos da a nosotros deseos que se oponen
a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Y estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, el creyente que tiene al Espíritu Santo morando dentro de él, tiene dos voluntades: la voluntad espiritual y la voluntad material o carnal, la naturaleza material. Y estas dos fuerzas están luchando constantemente entre sí. Por eso Jesucristo dice, ¿verdad? Si alguno quiere ser mi seguidor, niéguese a sí mismo. O sea, va a tener que entrar en esta lucha. ¿Le quieres entrar? ¿Sí o no? Por ahí decía alguno de mis maestros, y tenía toda la razón, él decía, bueno, el no creyente, o sea, el que no tiene a Jesús en su corazón, el que no tiene al Espíritu Santo, el no creyente peca a gusto, porque no siente nada. El creyente no puede pecar a gusto. Y tiene razón, precisamente por esta doble naturaleza que tenemos. El creyente ahora sí puede ver la realidad, puede ver su pecado y puede dolerse por su pecado, porque el Espíritu Santo está obrando dentro de él y lo está haciendo sentirse mal. Entonces eso, ¿verdad? Negarse a sí mismo. Jesucristo está diciendo, si quieres ser mi seguidor, va a haber esta lucha dentro de él. Va a tener que estarse negando, ¿verdad? Negando a esta naturaleza pecaminosa que constantemente nos quiere hacer desviarnos del camino de Dios. Va a haber esta lucha. Entonces, si vas a ser mi discípulo, Jesucristo es bien claro, y me gusta eso también. No anda dorando la píldora, como decimos por ahí, ¿no? Él es claro y dice, esto va a pasar. Si alguno quiere ser mi discípulo, va a entrar en este conflicto, un conflicto interno, un conflicto intelectual, un conflicto mental, ¿verdad? Un conflicto de voluntades, de volición, donde tiene que decidir, ¿verdad? Bueno, esto está mal, esto está bien, esto es mi carne, esto es el espíritu. Hermanos, negarse a sí mismo no es dejar de comer ciertos alimentos, como ahora en la Cuaresma. Ya ven que de pronto surge esto de que no, como un sinónimo de abnegación, vamos a dejar de comer carne. No, no es eso, hermanos. Negarse a sí mismo es aceptar el señorío de Cristo en todos los aspectos de la vida, aunque eso implique sufrir. Eso es negarse a uno mismo, no dejar de comer ciertos alimentos. Que también uno tiene que cuidar, ¿verdad?, los alimentos que consume. No estoy diciendo que comamos todo lo que queramos, porque sí también tenemos que luchar a veces con estos luego impulsos, ¿verdad?, de comer de más y esas cosas. Entonces sí también. Pero no se trata de eso, de negarse a sí mismo. Se trata de aceptar el señorío de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Y miren, David Garland, yo saqué esta cita de él porque lo explica muy bien. Él dice esto, y tiene toda la razón. La negación de uno mismo toma muchas formas, o sea, muchas formas distintas. No todos nos negamos de la misma manera. Para algunos, fíjense bien, para algunos puede significar dejar el trabajo y la familia, como en el caso de los discípulos, ¿verdad? Algunos de ellos tuvieron que abandonar sus trabajos, dejaron sus profesiones y se dedicaron a un ministerio totalmente distinto. Significó negar, ¿verdad?, negar aquella parte que ellos tenían anteriormente. Para el orgulloso significa renunciar al deseo de prestigio y honor. Para el avaricioso, a su apetito de prosperidad. El complaciente tendrá que abandonar su amor a la comodidad. El temeroso, desistir de sus ansias de seguridad. El violento, su deseo de venganza, y así sucesivamente. Entonces cada uno de nosotros sabemos exactamente a qué es a lo que nos debemos de negar. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo nos está diciendo precisamente que es aquello que me impide a mí ir en el camino que Dios quiere que yo vaya. Entonces, negarse a uno mismo es buscar obedecer la voluntad de Dios por encima de nuestros deseos carnales y de nuestras expectativas terrenales. Es poner a Dios, hermanos, en primer lugar. Es entregarle el control, es someterse a su voluntad. Hermanos, también tengo que agregar un poquito más aquí. Negarse a uno mismo no es algo que ocurra en una única ocasión en la vida del discípulo. Ya les dije, ¿verdad? Es una lucha constante. Es una constante que va a permanecer en nosotros hasta que tengamos el nuevo cuerpo, donde ya no va a haber esas dos voluntades. Lo hermoso de esto, porque yo sé que cuando les describo este escenario, donde les digo que hay estas dos voluntades y que tenemos que estar luego luchando, ¿verdad?, porque se están oponiendo entre sí esas dos voluntades, lo bueno de todo esto, hermanos, es que no estamos solos. No estamos solos. El Espíritu Santo, en primer lugar, nos revela qué es lo que debemos de negar de nosotros. Y también, en segundo lugar, el Espíritu Santo nos ayuda
nos ayuda, ¿verdad?, en ese perfeccionamiento que Dios va obrando en nosotros. Pero sí debe haber una cuestión de decisiones personales. Porque una vez que el Espíritu te presenta a ti cuál es la verdad, cuál es lo bueno, lo que tú debes de seguir, y una vez que la carne también te presenta su punto de vista, tú tienes que tomar una decisión si dejar que el Espíritu obre o si darle rienda suelta a la carne. Por eso Jesucristo aquí hace énfasis en el aspecto del ser humano. Niéguese a sí mismo. Bien, número 2, hermanos, tomar la cruz. ¿Verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz. Miren, déjenme comenzar con lo que Jesucristo aquí no quiso decir. Y yo sé, miren, y les digo esto porque yo sé que muchas personas interpretan la cruz como una carga que deben de llevar en sus vidas. O sea, una relación tensa, ¿verdad? Un trabajo ingrato, una enfermedad física, un cónyuge incrédulo. No, es que pastor, si usted conociera a mi esposa, a mi esposo, bueno, es la cruz que me tocó cargar. Una suegra. Y entonces es lo que dicen, ¿verdad? De pronto así, no, es que esa es mi cruz, esa es mi cruz. Eso no es, hermanos, desde el punto de vista del pasaje, no, eso no es la cruz. Eso no es lo que quiso Jesús decir cuando dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Fíjense bien, hermanos, cuando Jesucristo, les voy a explicar por qué, cuando Jesucristo llevó su cruz hasta el Gólgota para ser crucificado, Él sufrió. Él sufrió, ¿verdad? Para Jesucristo, cuando Jesucristo iba llevando esta cruz hacia el Gólgota, nadie simplemente dice, es como una carga que tiene que llevar. No, realmente mientras Él iba ahí, camino a ser crucificado, la gente lo iba avergonzando. En los tiempos de Jesús, llevar la cruz era ir por un camino desde la salida del pretorio hasta donde va a ser crucificado, y por ese camino la gente se iba a estar burlando, lo iba a estar golpeando, lo iba a estar escupiendo, lo iba a estar avergonzando. Morir crucificado en la época de Jesús era la peor muerte que podía haber. Era la muerte más horrenda y también la muerte que más, de alguna manera, la gente trataba de evitar. Los romanos obligaban a los condenados a que ellos llevaran sus propias cruces hasta el lugar donde debían de ser crucificados. Y durante todo este camino los hombres eran avergonzados por el pueblo. Jesucristo, cuando iba en camino a ser crucificado, sufrió todo esto, ¿verdad? Ya lo dije, burlas. Y si nos ponemos a pensar, ¿por qué Jesucristo sufrió todo esto? ¿Por qué Jesucristo sufre burlas, sufre golpes, escupitajos, vergüenza? ¿Jesús merecía en realidad sufrir esto? Quizás los otros, sí, no, pues había ladrones por ahí, había quizás violadores también que morían crucificados. Pero Jesucristo, ¿por qué fue a la cruz? Jesucristo fue a la cruz por ser bueno y por hacer el bien, por comunicar el mensaje de Dios, por no negociar con la verdad y por exponer el pecado de los religiosos de su época y por anunciar también la salvación y el perdón de Dios, el amor de Dios. Jesucristo fue crucificado por esto entonces, fíjense bien, por hacer el bien, por ser bueno, por comunicar el mensaje de Dios, por nunca negociar con la verdad, o sea, ser firme siempre con la verdad, por exponer el pecado de los religiosos de su época y también por anunciar el amor de Dios. Por esto Jesucristo fue crucificado. Entonces, teniendo esto en contexto, hermanos, podemos entender qué significa tomar la cruz, llevar la cruz. En términos sencillos, tomar la cruz significa aceptar la opresión y la vergüenza sufrida por la oposición humana al cristianismo. Es eso. Entonces, si alguien me dice a mí, pastor, es que yo estoy llevando mi cruz, yo le diría, bueno, significa que la gente se está burlando de ti, significa que la gente no te quiere por ser cristiano. Eso es llevar la cruz. Es exponer la verdad y cosechar de las demás personas burlas. ¿Cómo se te ocurre a ti pensar esto? ¿Cómo que
¿Cómo que debemos de tener relaciones sexuales hasta el matrimonio? Eso es de viejitos, eso es de la antigua época. Cosas de ese tipo, ¿verdad? Eso es realmente cargar la cruz. Es estar comprometido completamente con los valores y con las verdades cristianas y ir, ¿verdad?, en este mundo caminando, sufriendo precisamente el rechazo de este mundo porque no aceptan eso. Porque no aceptan tampoco que Dios puede amarlos y ha enviado a su Hijo para perdonar sus pecados. Eso es, ¿verdad?, entonces llevar la cruz. Hermanos, nosotros vivimos en medio de una sociedad consumista que permea todas nuestras acciones, ¿verdad? Y de esta manera muchos quieren acercarse a Jesús de la misma forma. Asisten a la iglesia como consumidores esperando sacar algo. Una religión a la carta, en la que no implique la negación del ser y mucho menos llevar la cruz. Y entonces, como hay gente, ¿verdad?, hay gente que busca este tipo que tiene esa clase de deseos, hay iglesias, bueno, no sé si les puedo llamar iglesias, pero bueno, hay algunas iglesias que generan toda una clase de contenido para captar a estos consumidores. Les ofrecen lo que llamamos nosotros un cristianismo light. Y no porque sea cristianismo, porque no puede haber un cristianismo light, pero tenemos que llamarlo de alguna manera. Un cristianismo diplomático, libre de sufrimientos y libre de vergüenzas. Un cristianismo secreto, que en vez de ir en contra de la cultura, se amolda a la cultura. Hermanos, no se equivoquen, hermanos. El cristianismo por naturaleza no encaja, fíjense bien, el cristianismo por naturaleza no encaja con los valores y con las costumbres de este mundo. Porque Jesucristo vino aquí a establecer su reino. Y Él dijo claramente, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Entonces, por naturaleza, el cristianismo no encaja en los valores y en las costumbres de este mundo. Por lo que implica necesariamente que nosotros vamos a ser expuestos a vergüenza y a opresión por practicar lo que creemos. Entonces, tomar la cruz significa que mientras nosotros vamos caminando en esta vida, sufriremos por hacer el bien. Sufriremos por hablar la palabra de Dios. Sufriremos por defender la verdad. Por supuesto que vamos a sufrir. Pero dice la palabra de Dios que el que pierda la vida por mi causa, la salvará. Eso es lo que dice Jesús. El que pierda su vida por mi causa, en realidad la hallará. Porque la vida está en Jesús. Entonces, eso significa tomar la cruz. Tomar la cruz es aceptar las verdades, los valores que promueve y que enseña el cristianismo y vivirlos. Y al vivirlos vamos a enfrentar opresión. Eso es llevar la cruz. Eso es ahí, ¿verdad?, ir cargando con esto. Y por último, hermanos, seguirlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguirlo. Seguir a Jesús significa reconocer que Él es el Señor y que Él va al frente del camino. O sea, Él no dice, tome su cruz y váyase por su camino. No, Jesucristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y ¿qué? Sígame. O sea, hay un líder, alguien que va al frente y tenemos que seguir el camino que Él mande, no lo que yo quiero. Significa entonces seguir el camino que Él ha dispuesto y no el camino que nosotros queremos, ¿verdad?, o creemos que es el mejor. Si te estás preguntando si tú estás dispuesto a tomar tu cruz, ¿verdad?, y seguir a Jesús, yo te diría que considere lo siguiente, una serie de preguntas, ¿verdad? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si esto significa perder algunos de tus amigos más cercanos? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si esto significa romper con tu familia? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si esto significa la pérdida de tu reputación? ¿Qué van a decir de mí, verdad? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si eso significa perder tu trabajo? Porque de pronto hay trabajos inmorales. Y como cristianos no podemos estar ahí. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si eso significa perder tu trabajo? ¿Te vas a negar a ti mismo en esa parte? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si eso significa perder tu vida? Hermanos, en algunos lugares del mundo,
las consecuencias de esto son una realidad. Pero yo quiero que ustedes noten la formulación de esas preguntas. La pregunta es, ¿estás dispuesto? Seguir a Jesús no significa necesariamente que estas cosas nos van a pasar, pero ¿estás dispuesto? Si llegara un momento en tu vida en la que te tuvieras que enfrentar a una elección, Jesús o tu trabajo, Jesús o tus amigos, Jesús o tu familia, Jesús o tu salud, ¿qué elegirías? El compromiso con Cristo significa tomar la cruz cada día, porque estas dos naturalezas están conviviendo dentro de nosotros, y ser su discípulo implica hacerlo. Hermanos, quisiera terminar en esta tarde ya con lo siguiente. Quizás en este día y después de este mensaje te estás cuestionando y pensando en todas esas veces que no te has negado a ti mismo. Quizás yo he predicado esto y en tu mente estás pensando, ¿verdad? Híjola, todas estas veces que yo no me he negado a mí mismo. Y también seguramente has pensado en aquellas veces que has preferido no pasar vergüenza o sufrir por ser cristiano. Quizás tú puedes recordar, ¿verdad? Híjola, en aquel momento yo pude decirle a este señor, a esta señora, hablarle del amor de Dios y no lo hice. Por temor a lo que sea. Quizás en tu mente esté pasando esto, hermanos. Bueno, hermanos, quiero decirte en esta mañana, en esta tarde ya, que ninguno de nosotros puede hacerlo solo. Ninguno de nosotros puede hacer solo esto. Por eso es por lo que Dios nos ha dado a nosotros de su Santo Espíritu. Para que sea el Espíritu Santo el que obre en nosotros. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es empezar a dejarle tomar el control y aceptar que ser un seguidor de Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, implica negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirle en el camino que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros. Eso es ser un discípulo de Jesús. Si tú estás de acuerdo con ello y has decidido voluntariamente, porque nadie te está obligando a entregarle tu vida a Jesús, yo te invito a que en este día lo hagas. Y si eres un cristiano que probablemente te estás atormentando con estas preguntas, bueno, estás a tiempo. Pídele perdón a Dios, que seguramente Él, así como sus apóstoles, que lo abandonaron todos al final, Él les volvió a dar otra oportunidad para volver a comenzar. Así que en esta mañana yo te invito, ¿verdad?, a que también si tú estás sufriendo por esta cuestión, por algo que hiciste en el pasado, pídele perdón a Dios, que Él está dispuesto a perdonar. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque las demandas de ser tu discípulo son altas. Son altas, Señor, pero tú nos das la fuerza para cumplirlas. Y nos gustaría decir, Señor, así como Pedro, ¿a quién más iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor, sé que como discípulos muchas veces fallamos, pero reconocemos, Señor, que en ti está la vida. Anhelamos ser aprobados por Dios y no por los hombres. Danos la fuerza, Señor, para hacerlo. Guía nuestros corazones, guía también nuestras acciones. Y, Señor, síguenos utilizando para el extendimiento de tu reino. Te suplico, Señor, en esta tarde por cada uno de mis hermanos que están de sus hogares conectados. Te pido por sus vidas, Dios. Te suplico por su salud. Te suplico también por su trabajo, Dios. Yo sé que para algunos de ellos ha sido una temporada difícil. Señor, yo sé que tú cuidas de cada uno de nosotros, porque tú eres nuestro Padre. Te alabamos, Dios, porque también sabemos que hasta este día tú no nos has abandonado y que siempre nos has bendecido. Gracias, Dios, por ello. Gracias por la bendición de permitirnos ser parte de tu reino de una manera libre. Te alabamos por ello, Dios, y te lo agradecemos. En Cristo Jesús. Amén.